Muchísimas gracias a METIC por la invitación a participar en estas jornadas, que son un clásico absoluto. En este año, especialmente por mantenerlas en este año muy difícil, ¿no? Muy difícil para todos y muy difícil de organizar. Hemos perdido el mar, es una pena, que espero que lo podamos recuperar. Yo quería hacer una pequeña introducción, compartir con vosotros unas reflexiones sobre los retos y las oportunidades del 5G en la transformación digital, que luego serán absolutamente enriquecidos en la mesa y en el debate que va a dirigir Federico Ruiz posteriormente. Y el título casi que podría resumir las palabras que quiero compartir con vosotros podría ser que el 5G no es una G cualquiera. Creo que hay elementos muy diferenciales en la quinta generación que lo va a distinguir muchísimo de lo que ha ocurrido en generaciones de tecnología móvil anteriores. Y estas reflexiones querría orientarlas hacia tres áreas. Una sería el contexto técnico, otra sería el contexto de la industria y otra sería el contexto más económico, más general. En cuanto al contexto técnico, bueno, entre los condicionantes básicos de cualquier tecnología inalámbrica, lógicamente, está la estandarización técnica, en la que no voy a entrar, pero eso es un elemento que es común tanto para las industrias europeas como para el resto del mundo. La disponibilidad de espectro y la necesidad de una red de fibra que soporte las comunicaciones 5G. La disponibilidad de espectro, bueno, como todas las tecnologías inalámbricas, el 5G necesita espectro, que es un recurso limitado, como todos sabemos, y si de algo sabemos los economistas es de recursos limitados, susceptibles de usos alternativos, como ya dijo Robbins. Pues como digo, el espectro es un proceso, las bandas pioneras o las bandas armonizadas a nivel de la Unión Europea son compartidas por todos los países, todos los Estados miembros. Esto nos otorga una mayor capacidad, una mayor economía de escala en el mercado europeo, que creo que es una ventaja para todos los Estados miembros. Pero en el caso español, la coordinación de las frecuencias tiene una dificultad añadida, un reto superior. Sabéis que tenemos fronteras con países que no son de la Unión Europea, que tienen sus propios ritmos, sus propias atribuciones de bandas, y eso complica un poco más la gestión del espectro en el caso español. No obstante, se hace, yo creo que un trabajo impecable desde el Ministerio y se dispone de espectro también incluyendo esta coordinación internacional. Y en España se estaba siguiendo la hoja de ruta, ha mencionado el secretario anteriormente, estábamos haciendo la hoja de ruta española, obviamente en coordinación con la hoja de ruta de la Unión Europea en cuanto a la liberación de las bandas necesarias para el despliegue de todas las infraestructuras 5G. Algunas ya estaban adjudicadas, la banda de 3.600, otras están pendientes, la banda de 26 GHz, y se había iniciado el proceso de liberación de la banda de 700, que, como sabéis, tiene una especial complicación. La banda de 700 actualmente todavía está ocupada por los servicios audiovisuales, la TDT. Esto significa que hay que cambiar esos servicios desde una banda hacia otras nuevas. Significa nuevos canales y significa cambiar los canales por los que más de 20 millones de hogares están viendo la televisión en abierto. La televisión en abierto, que en un mundo tan digitalizado como el que vivimos, y los que estamos aquí seguramente, pues cada vez dedicamos menos tiempo a ver la televisión en abierto, pero para ciertas capas de la población, especialmente la gente mayor, especialmente en zonas rurales, la televisión en abierto sigue siendo un servicio absolutamente esencial, con lo cual hay que ser muy cuidadoso con este proceso de cambio para que nadie pierda esa posibilidad de conectarse a la TDT en abierto. Y creo que, como dice la vicepresidenta, el hecho de que hayamos cambiado de canales a 20 millones de hogares sin mayores incidencias y sin mayores titulares, yo creo que es un hito que merece la pena felicitarse por ello, y puedo presumir, sin temor a ser pedante sobre esto, porque era un proceso que estaba iniciado antes de que yo me reincorporase al Ministerio y que han hecho un magnífico trabajo, tanto los equipos del Ministerio como los instaladores de telecomunicaciones. Se ha hecho un proceso en dos fases y se ha hecho intentando maximizar o minimizar, mejor dicho, la pérdida de estos canales, ¿no? Hay un proceso implícito de simulcast, hay una coordinación entre las distintas provincias que tienen que estar cambiando los canales, y en medio de todo este proceso, que estaba perfectamente diseñado, que estaba en marcha, que estaba coordinado a nivel europeo, y
con el objetivo de cumplir la fecha de liberar la banda de 700 para antes del 30 de junio, en medio de todo esto llegó la pandemia. La pandemia significó una adaptación del proceso de reindemnización, que no paralización. Quiero dejar esto muy claro. Durante la pandemia, dado que las telecomunicaciones se declararon servicio esencial, se pudieron seguir haciendo los trabajos de adaptación de las instalaciones receptoras colectivas, se siguió trabajando, si bien se hizo un esfuerzo adicional. Se mantuvieron en las cabeceras los equipos que permitían recibir la señal en los canales anteriores y se instalaron los nuevos, de tal manera que se minimizasen las necesidades de resintonización de los canales, de reordenación de los canales. En cuanto terminó la pandemia, se volvió a retomar la actividad y esto ha significado simplemente un retraso de aproximadamente unos 3 meses respecto a las fechas que estaban previstas. Aprovecho para recordar que el periodo de simulcast termina el 30 de septiembre, así que, por favor, os animo a que si aún no habéis adaptado vuestras instalaciones en los bloques de edificios, en las instalaciones colectivas, lo hagáis y que reordenéis los canales, porque el 30 de septiembre solamente se verán en las nuevas frecuencias. Bueno, pues como ya ha dicho el secretario, una vez que esté liberada la banda de 700, se licitará, con lo cual retomaremos el ritmo normal. Esto también ha ocurrido en otros países europeos porque, lógicamente, la pandemia ha implicado alteración de los calendarios previstos en todos los países afectados. Y otro de los requisitos técnicos y en los que yo creo que España tiene una buena posición es en la disponibilidad de redes de fibra. Ha mencionado anteriormente el secretario las fantásticas cifras de despliegue de redes de fibra que tenemos. Según el indicador europeo, no es que España lidere, es que España tiene casi el doble del segundo país grande que le sigue, que es Francia. En España tenemos más de un 80% de cobertura de estas redes y en Francia solamente llegan al 44%. Alemania se queda muy lejos, con un 11%, o el Reino Unido con un 10%. Esto creo que es un activo que tenemos y que va a venir muy bien para permitir el desarrollo sin cortapisas de todos los servicios 5G. Y además tenemos otra condición, si no es técnica, desde luego es técnica jurídica, que es el marco regulatorio. Creo que también debemos tener en cuenta las facilidades que se están generando en el marco regulatorio para el mayor aprovechamiento de la tecnología 5G, tanto a nivel europeo como a nivel español. A nivel europeo, hace poco conocíamos el reglamento sobre small cells. Esto ha significado que desde Europa se acuerdan y se armonizan unas condiciones y unos procedimientos para la instalación de las small cells. Esto facilita muchísimo el despliegue, facilita la fórmula de comunicación y homogeneizar la fórmula de comunicación con esas autoridades municipales que tienen competencias urbanísticas y que con este reglamento queda normalizado a nivel de toda la Unión Europea cómo se tiene que comunicar la instalación de ese tipo de células, qué características pueden tener, etcétera. Creo que cualquier proceso de normalización de ese tipo ayuda muchísimo a agilizar todos los procedimientos de despliegue y de instalación. Y algo similar se puede decir del marco regulatorio español. La Ley General de Telecomunicaciones vigente, actualmente vigente, ya creo que dio este paso de tratar de facilitar muchísimo los procedimientos administrativos para que la colaboración entre las administraciones competentes, la estatal, que tiene competencia exclusiva sobre telecomunicaciones, pero también las comunidades autónomas y las autoridades municipales que tienen competencias sobre ordenación del territorio, sobre competencias urbanísticas, medioambientales, todas ellas se coordinen y se agilicen los procedimientos para permitir que la inversión llegue antes y con toda su cuantía. Con todo ello, lo que quiero decir es que España es uno de los países mejor preparados para el despliegue del 5G, no solamente el despliegue de las redes, sino también el despliegue de los servicios. Y paso al segundo área que quería comentar, el contexto de la industria. Creo que el impacto del 5G, el reto que tenemos por delante con el 5G es significativo en dos aspectos al menos. Uno, el impacto sobre la industria en general, en el sentido anglosajón de la palabra, industria como actividad económica. El 5G, como decía, no es una G cualquiera,
Igual que el resto de las generaciones anteriores han tenido su mayor aplicación fundamentalmente en las comunicaciones interpersonales, en el mercado residencial, en el caso del 5G lo que se espera, no sé si al principio, pero desde luego en la mayor medida posible, es una aplicación a actividades industriales, por las características que tiene la propia tecnología. Y no voy a descubrir nada en este entorno, pero sí quería señalar, desde luego, qué características van a hacer que los servicios permitan un rediseño y una transformación sustancial de otras actividades económicas. En primer lugar, pero no solo, el 5G va a permitir un mayor ancho de banda. Probablemente se multipliquen las capacidades hasta por 10. Aún recuerdo cuando algún compañero en el Ministerio en mi anterior etapa decía que el inalámbrico nunca superaría los 30 megas. Pues vamos ya por unos cuantos gigas. Además, se va a incrementar o se va a permitir el incremento exponencial del número de usuarios que estén conectados simultáneamente a la red. Esto es el IoT. Esto quiere decir que además de llevar nuestro teléfono móvil, estará todo conectado o podrá estar todo conectado. Nuestra ropa, nuestras mascotas, nuestras maletas, los cultivos, las plantas, los animales en ganadería, todo. Y esto lo permitirá el 5G, o lo permitirá con mucha mayor medida. Además, el network slicing, esto va a permitir la personalización de los servicios, va a permitir que, si me permitís la expresión, hasta ahora la tecnología móvil era café para todos. Todos los que estábamos en una misma celda recibíamos el mismo servicio, con mayor o menor capacidad dependiendo de la congestión de la red. En el caso del 5G no, se va a permitir priorizar y, por ejemplo, en un momento dado se pueden priorizar comunicaciones de emergencia frente a servicios que estén subiendo vídeos o fotos para compartirlas con otros usuarios, ¿no? La latencia, que en otros servicios móviles quizá no tiene tanta relevancia, con el 5G va a adquirir una preeminencia, yo creo, sustancial, porque es lo que va a permitir servicios como la telecirugía, como obviamente el automóvil, la movilidad autónoma, servicios que no permiten ningún tipo de retraso. Esto sobre los efectos en el resto de industrias, pero también sobre la propia industria de telecomunicaciones puede tener un impacto sustancial. Hay que tener en cuenta que el 5G va a venir acompañado por una serie de tecnologías que, si bien no son exclusivas del 5G, pero sí van a potenciar exponencialmente sus capacidades. Y una de ellas va a ser la posibilidad del Open RAN. Esto significa alterar enormemente también la industria de los fabricantes de equipos de telecomunicaciones, la industria que proporciona los equipos de telecomunicaciones. Hasta ahora eran equipos con el hardware y el software, digamos, propietarios y muy concretos. Estamos viviendo una situación en la que hay una concentración enorme de proveedores de equipos de telecomunicaciones a nivel global, y con el Open RAN lo que se permite es desgajar el hardware, que será polivalente, con software. Esto significa que la industria de equipos de telecomunicaciones bajan las barreras de entrada, lo cual permitirá que puedan entrar nuevos competidores. Y aquí creo que hay una oportunidad para la industria europea si conseguimos entrar en esa industria de desarrollo de software y poder proporcionar productos y servicios de equipos de telecomunicaciones propios desde la industria europea, lo cual además mejorará o reducirá la dependencia de un número muy reducido de proveedores y mejorará la seguridad en general de toda la red. Y por último, solamente comentar el impacto económico. No voy a descubrir nada. Hay estimaciones que dicen que en 15 años estaremos hablando de trillones, de decenas de trillones de euros movilizados por la tecnología 5G. Obviamente no para el sector de telecomunicaciones, sino en general para toda la economía. Creo que esto es una oportunidad para Europa. España está muy bien situada, no lo decimos nosotros, lo dice el Observatorio Europeo del 5G, y Federico lo sabe mejor que nadie, y eso va a representar una oportunidad que todos tenemos que aprovechar, pero subrayaría
5G no es una G cualquiera y esto no se puede hacer solamente desde la industria de las telecomunicaciones. Es necesario generar ecosistemas que sean los que permitan extender esas ventajas desde la tecnología hasta el resto de las actividades económicas. Y nada más, espero que el año que viene nos encontremos en Santander y que estas oportunidades que hoy estamos comentando se hagan realidad. Muchas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias a METIC por invitar y poner en marcha esta mesa de 5G, en la que vamos a intentar hacer hincapié en las novedades, en la oportunidad, los retos y sobre todo en la oportunidad económica de 5G. Muchísimas gracias a la Secretaría de Estado y a la Directora General de Comunicaciones por abrir estupendamente la mesa. Lo tenemos ya todo en marcha. Contamos con es un lugar común, pero con 3 panelistas de excepción, y con esta mesa la tentación va a ser no entrar a ser un ponente más, pero lo voy a intentar. Tenemos como entre 5 y 10 minutos por ponente. Vamos a tocar además 3 temas, 3 especialidades en las que vais a poder ilustrarnos. España, efectivamente, cuando hablamos con el Observatorio Europeo, destaca en despliegue, tanto de fibra como de red móvil, y esta semana ha habido grandes y excelentes noticias en cuanto a despliegue de 5G, y despuntamos también en el papel de nuestros centros de investigación en I+D, en 5G, y en proyectos piloto. Hablamos con el Observatorio Europeo y es un gusto. El problema es parar, porque es presumir. Y presumimos del trabajo que estáis haciendo todos vosotros. Vamos a empezar, si os parece, con el aspecto pilotos. Y entonces aquí tenemos a Luis Manuel López Díez de Terán, que es representante de Altran España. Altran está muy bien situada en la primera ronda de pilotos de Red.es y nos va a poder explicar qué lecciones se van pudiendo extraer de esta primera ronda de pilotos. Muy bien. ¿Qué nos puedes decir? Pues gracias lo primero a METIC por la invitación y sobre todo a ti, Federico, porque es un placer volver a compartir una mesa redonda contigo. Nos lo pasaremos bien seguro. Y además voy a responder en menos de 10 minutos y no voy a usar ni una sola palabra rara, ni técnica, ni en inglés, porque me están escuchando mis 4 hijos y me tienen que entender y lo van a hacer. Lo que estamos haciendo es gestionar 32 proyectos que se están ejecutando en Andalucía, gracias al Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital y a Red.es, a los fondos FEDER, y gracias a la UTE, Vodafone, Huawei. De esos 32 pilotos, además, hay 8 que extremo a extremo los hace Altran. No solo gestionamos de otros, sino también nosotros tenemos los propios y con nuestra propia tecnología. Es una revolución, en efecto. 5G no es una G más, es una revolución, sobre todo por los impactos que genera en los sectores. Y eso es lo que se quería testar en estos pilotos. Se quería comprobar si estos pilotos de verdad generaban beneficios para los sectores. Voy a hablar de beneficios, por tipos de beneficios que trae 5G y casos concretos. Por ejemplo, se habla de una latencia mínima, de un tiempo casi real, es decir, que el tiempo de espera es de unos 2 milisegundos, es decir, que para un ser humano prácticamente es instantáneo. ¿Esto en qué se está usando? Pues esto lo estamos usando en un proyecto en el cual, por ejemplo, estamos probando el reconocimiento de las personas en un proceso de embarque, en un tren de alta velocidad, para que ese proceso de embarque sea instantáneo. ¿Qué beneficio trae esto? Pues este beneficio es muy importante porque la alta velocidad se liberaliza y el proceso de embarque es de los procesos más costosos a nivel operativo cuando tú estás compitiendo con otras empresas que van a ofrecer servicios de alta velocidad, por no hablar del efecto en el pasajero, que todos hemos cogido trenes de alta velocidad y lo que más nos molesta es el proceso de embarque. Ejemplos de tiempo real y de conexión masiva de máquinas, que se habla mucho de 5G y de esto. Estamos trabajando también en el sector aeroespacial con proyectos en los cuales ponemos mantenimiento predictivo en tiempo real. Cuando un robot está taladrando, por ejemplo, una pieza que va a ir en un avión. Esto es especialmente importante porque si tú, gracias a 5G, eres capaz de, en tiempo real, predecir si va a haber un error y corregirlo, no tienes ni problemas de calidad en las piezas ni paradas de producción. Está clarísimo también que los resultados a nivel de negocio son muy claros aquí. Y luego, cuando hablamos también de 5G,
pues estamos hablando de un concepto muy interesante, como es el concepto de la evaporación del hardware. Y esto para mí es muy relevante. Con 5G la electrónica desaparece, porque ese tiempo real, esa conexión masiva de cosas y ese gran ancho de banda permite que una gran parte del cálculo que hace la electrónica en los dispositivos se realice en la red, en el borde de la red. Esto es una revolución tremenda. Lo estamos probando en un proyecto de Andalucía con Cruz Roja, por ejemplo, en la búsqueda de personas que se han perdido en el monte. Si tú, en un dron, no necesitas tener una pesada electrónica para hacer los cálculos de reconocimiento de imagen en tiempo real y lo tienes en la red, ese dron pesará menos, será más barato y llegará más lejos. Con lo cual, también beneficios claros. Estamos también haciendo proyectos propios en Altran, esto también lo quiero decir, de I+D, y que de hecho uno de ellos lo vamos a probar con Arturo e INDEA, que tienen detrás este concepto de la evaporación del hardware, de la electrónica. Por ejemplo, el proyecto Remotis. En el proyecto Remotis lo que estamos probando es cuál es el impacto de esta desaparición de la electrónica en un coche. Un coche de gama media tiene unas 20 unidades de computación, unos 20 mini ordenadores dentro. Un coche de alta gama puede tener hasta 80. Gracias a 5G somos capaces de fabricar un coche, y lo estamos fabricando en Altran, que va a tener menos del 70% de unidades de computación de las que tiene un coche actualmente. Esto es un cambio tremendo a nivel del modelo productivo y del modelo de costes en el sector de automoción. Y, evidentemente, también nos va a afectar a esto. Cuando el hardware de esto, cuando la electrónica de esto no hace falta que esté aquí, lo que ocurre es que esto es mucho más barato y tengo un rendimiento muy similar al que puedo tener a día de hoy. Por último, quería enseñaros un pequeño vídeo, por favor, de algo muy relevante y que se ha mencionado anteriormente, y es el hacer que el 5G llegue a todos y que la brecha digital se reduzca. Es especialmente importante, en el vídeo, por favor, se lo podéis poner, es especialmente importante el que seamos capaces de llegar a áreas con baja densidad de población o con orografía complicada. Este es otro proyecto que está desarrollando Altran. Will be the first autonomous stratospheric Earth experience exclusively powered by solar energy. Hybrid between artificial satellite and Earth space structure, it remains in a geostatic position of 20 kilometers from the surface. With very low construction and operation cost, it is capable of carrying a payload of 350 kilograms for 3 years without maintenance. After this period, it is easily recoverable and recyclable. Materiales reciclables, es energía solar y es capaz de dar cobertura sin ningún problema y estando estático, y no genera basura espacial, que es importantísimo. Y si necesito actualizar la electrónica, actualizar los equipos de telecomunicaciones, lo puedo bajar y cambiarla. Esto lo estamos desarrollando en León, concretamente, con la ayuda de la Junta de Castilla y León, y como ven, los casos de uso son de observación de la Tierra, claves para temas de prevención de incendios, pero desde luego también para 5G, para poder dar cobertura de 5G en aquellos lugares donde no se llega. Vamos a lanzar el primer prototipo en verano del año que viene, va a tener 30 metros de eslora, el primero, este es el pequeño porque es el prototipo, y en el segundo semestre de 2021 lanzaremos ya el producto, que va a ser un dirigible con 80 metros de eslora, como un campo de fútbol, para que se hagan una idea. Y como les comento, estamos hablando con los operadores de telecomunicaciones y de infraestructuras, porque esto revoluciona y cambia la manera de desplegar las redes, y ya nos van a hacer falta esa cobertura con torres, sino que se va a poder ir a soluciones mixtas como esta, para asegurar que no hay brecha digital y que todas las ventajas que trae esta revolución de 5G a nivel de generación de riqueza llega también a la población rural y a la población que tiene bajas densidades de población. No sé si creo que no me he pasado. Desde luego es un excelente ejemplo Ya lo podéis quitar, muchas gracias. 5G sale completamente de su zona de confort y estamos muy lejos de simplemente más descargarnos una película en segundos en vez de en minutos. Tenemos un roadmap de innovación en movilidad que abarca, como decía Narciso el otro día, muchísimas décadas, unas cuantas décadas. Si os parece, vamos a pasar a la parte de I+D, vamos a adentrarnos un poco a poco en el futuro. Tenemos aquí a dos representantes de universidad y centros de investigación.
que han colocado a España en el segundo lugar en participación y en fondos de la Comisión de los proyectos de 5G de la Comisión Europea. Narcís me animó además a mirar las cifras de participación. Lideramos, y esto ya es obsoleto, 15 programas y el siguiente, que es Francia, lidera 3. Esto, para quien haya hecho el liderazgo de un proyecto, sabe que es una tarea extremadamente pesada. Y me gustaría invitar a Narcís a explicarnos un poco cuál es su visión de cómo es el papel de I+D. Además, añadiendo que está en la UPV, Valencia es un sitio especialmente activo en startups y tú estás muy involucrado en ellas. Valencia es una ciudad de innovación. De hecho, es candidata a ser capital europea de la innovación y espero que tenga el apoyo de todos vosotros. Es la única ciudad española que opta a ese reconocimiento. Déjame empezar, de todas maneras, felicitando a Pedro y a todo su equipo por haber conseguido organizar, a pesar de las circunstancias, esta edición realmente digital y haber sido capaces de nuevo de seducir a tantas instituciones y empresas para estar aquí. De hecho, yo venía a hablar de seducción, porque tenemos 5G en el aire, pero ahora tenemos que conseguir seducir a la industria española para que adopte 5G como la tecnología habilitante de esa transformación digital y de esa modernización. Y eso, en nuestro sector, que tradicionalmente se ha dedicado al ser humano, es decir, a las comunicaciones que van a parar a un teléfono móvil, bueno, pues ha seducido a las personas y ha seducido mediante la aparición de nuevos terminales mucho más bonitos, de nuevos contenidos, de multimedia, de juegos en línea, de los Pokémon Go y de todas estas cosas, ¿no? Y claro, si 5G está pensada para la industria y la intención es que la industria se aproveche de la 5G, ¿cómo seducimos a un robot o a una máquina o a un sensor, ¿no? Es mucho más complicado y hasta ahora lo que se ha estado haciendo para ilustrar qué puede hacer 5G o qué no puede hacer ha sido meramente demostrativo y me atrevería a decir espectáculo. Claro, los pilotos 5G, y lo acaba de demostrar Luis, y los que hemos puesto en marcha en Valencia muy recientemente y los que funcionarán en otros territorios de España, pretenden poner a tierra eso, es decir, convertir ese espectáculo en realidad, convertir ese espectáculo en casos de uso prácticos aplicables a la empresa. Nosotros lo hemos entendido así en nuestro piloto en Valencia y apostamos junto con Orange, en este caso, para incorporar en los pilotos a empresas de robótica, de logística, de transporte, de energía, de agua, de medicina, de medios de comunicación. No voy a citar nombres, son públicos y son todos muy relevantes. Y no los voy a citar por no olvidarme a ninguno, pero hemos tratado de poner a esos usuarios, a esas empresas, a esa industria, para que sean ellos los que digan lo que realmente les interesa o lo que necesitan que haga la 5G y no al revés. Por ejemplo, estamos poniendo a tierra el tema de la cirugía remota. Es verdad que se ha hablado de la cirugía remota y que ha sido el paradigma para entender de una tacada qué es el 5G. Claro, porque ¿quién no entiende que es muy importante que un cirujano pueda reaccionar o el brazo robótico que maneja el cirujano reaccione en 1 milisegundo? Si no, obviamente el riesgo es inmediato, ¿no? Y eso es muy gráfico, pero es muy poco realista. Realmente aplicar una red móvil a una cirugía remota cuando apenas Da Vinci se está utilizando ahora mismo en cirugía asistida es una utopía muy bonita y que nos sirve para ilustrar muy bien y hacer entender de una sola vez qué puede poner 5G en la industria, pero que nosotros aterrizamos en otra cosa, aterrizamos en diagnóstico remoto. Es verdad, podemos tener un brazo robótico, pero puede ser un brazo que esté realizando una ecografía remota, por ejemplo, ¿no? En el caso del COVID ha sido muy relevante. En España tenemos solo unos 30 o menos de 30 especialistas en neumología por millón de habitantes y además están muy dispersos en el territorio. Si conseguimos llevar una unidad móvil con un brazo robótico que haga esa ecografía y no desplacemos a los pacientes a un hospital de referencia para diagnosticarles de COVID y se mantengan en sus poblaciones, probablemente en el centro de salud, eso es 5G real y eso es una de las cosas que hacemos en los pilotos de 5G en este caso, ¿no? Y eso obviamente requiere de esa baja latencia y de ese ancho de banda que va a ofrecer la tecnología. Aterrizamos el caso del coche autónomo. Si es que ni siquiera Tesla tiene un coche de nivel 5, es un nivel 3, es decir, es un coche asistido. Nosotros lo aterrizamos también. 5G puede dar una solución para automoción, para que el coche sea asistido, para que se comuniquen los vehículos entre sí, para dar seguridad vial. Y aterrizamos casos como el
como el espectáculo del holograma. El año pasado hicimos una conferencia holográfica en Valencia, aprovechando el evento global de 5G, que claro, nadie va a comercializar en este momento como tal, pero sí vamos a comercializar y vamos a poner en marcha sistemas que permiten trabajar con realidad inmersiva, es decir, estar virtualmente en otro sitio, viviendo una realidad que está sucediendo en ese momento, en otra ubicación, y probablemente manejándola para temas de supervisión de instalaciones críticas o para cosas de este estilo, ¿no? Entonces, todo eso lo hemos entendido en los pilotos y creemos que los pilotos nos van a servir para preparar estos casos de industria reales para la industria que luego habrá que asumir y luego habrá que convertir en producto y luego habrá que convertir en retornos y habrá que convertir en competitividad y en digitalización y en modernización de la industria. Preguntaba en Twitter ayer si es la industria la que tiene que tirar de esa demanda, la que tiene que provocar eso. Yo creo que en parte sí, pero en parte también tenemos que contar con el concurso, obviamente, de los operadores que van a ofrecer estas soluciones, ¿no? En los pilotos estamos todos y lo bueno esta vez, lo mágico de esta generación de red móvil, se ha dicho veladamente, lo diré de otra manera, yo creo que es que la red 5G nace, la diseñamos hace 10 años, o empezamos a pensar hace 10 años como una red ultra flexible. Y era así porque pensamos que tenía que ser capaz de englobar, de ser inclusiva, de englobar a todo tipo de dispositivos y todo tipo de servicios. Entonces, la red 5G tiene que absorber sensores de IoT, tiene que absorber coches, tiene que comunicar robots, tiene que comunicar máquinas, tiene que transportar multimedia, tiene que permitir que accedamos a contenidos. Y no se nos olvidó que también tenemos que hacer llamadas de voz de vez en cuando. Todo eso requiere de una red que se adapte a los servicios y que se adapte a los dispositivos, y no al revés. Hasta ahora uno tenía un servicio de conectividad ofrecido por un operador, enchufa un módem, se desarrolla una aplicación que se adapta a esa situación. Pero 5G es al revés. 5G es la red flexible, la que se adapta, la que tiene software, la que tiene un Open RAN y un Virtual Slicing y que puede flexibilizarse de tal manera que cualquier dispositivo o servicio al que queramos adaptar la red se adapta y no al revés. Y eso debería ser, digamos, el punto inicial de la competitividad. Ejemplos de cómo puede 5G influir o mejorar la producción, la competitividad de las industrias, lo has dado tú también en algún momento, Luis, el reducir el hardware, ¿no? Yo pongo el ejemplo siempre de la flotilla de robots. Nosotros trabajamos en los pilotos de Valencia también con una flota de robots, AGVs, estos robots que transportan piezas dentro de industrias y que llevan un sensor volumétrico, un LIDAR, una serie de cámaras y procesan, el robot procesa de forma autónoma toda esa información, con lo cual dentro lleva un i7 con 30 y tantos gigas de RAM y hay una carga y un consumo de hardware y de energía importante en el robot, ¿no? Si en lugar de hacer eso podemos garantizar que hay una red que le está comunicando con mucho ancho de banda y que por lo tanto todos esos datos, en lugar de procesarlos en el robot, se mandan a una nube o a un edge donde se va a calcular y le vamos simplemente a informar al robot de por dónde tiene que ir, incluso coordinar una flotilla de robots, estamos abaratando las máquinas y a partir de 3 o 4 robots en una industria el sistema sale completamente rentable. Lo mismo que con el diagnóstico remoto que comentaba antes, ¿no? Podemos facilitar mucho la vida en muchos sectores. No quiero robaros mucho tiempo por aquí porque creo que todavía, de todas maneras, hacen falta más cosas. Tenemos 5G en la calle, no tenemos el milisegundo, por mucho que haya salido estos días. Además, el milisegundo, aunque la red consiga eso, el resto de dispositivos que intervienen en cualquier servicio van a matar esa latencia. Las cámaras codifican con décimas de segundo, no con milisegundos. Las máquinas reaccionan, muchas de ellas por encima de esa, pues no tienen una frecuencia de trabajo tan alta. Pero, en cualquier caso, bienvenido el milisegundo que pone la presión o el cuello de botella en otros dispositivos, ¿no? ¿Qué nos falta? Nos faltan 2 cosas, yo creo, si no 3. La primera es que entre la industria, digamos, tradicional y la modernización o digitalización de esa industria y la 5G y los operadores, hay un terreno muy grande. Necesitamos nuevos actores, hacen falta nuevas empresas, pueden ser startups, empresas que ya existan, que pongan ese pegamento, ¿no? Que hagan esa identificación y desarrollo de la adaptación de 5G para que luego un operador ponga el servicio, por supuesto,
y encontremos, digamos, a través de esas empresas intermedias nuevos casos de uso y la potencia real que tiene 5G en todos los sectores que ya se han mencionado. No sé si decir que es una necesidad o una oportunidad para que aparezcan estas nuevas empresas. Y lo segundo, y aquí quiero ser un poco crítico con vuestro... No sé si te lanzo a ti la cuestión, Maite, porque estás aquí, porque se ha ido Roberto. Pero creo que en España no hemos hecho una cosa que se ha hecho en otros países, y es reservar un espectro, por pequeño que sea, para redes privadas. Las redes privadas en la industria empujarían fuertemente el despliegue de la 5G en nuestro país y arrastrarían no solamente un negocio para estas empresas que acabo de mencionar, pequeñas, integradoras, etcétera, sino también ayudaría a los operadores, porque la implantación de 5G de forma masiva, rápida, antes que, digamos, la evolución natural y a largo plazo, podría ayudarnos a todos a ser rápidamente competitivos. No quiero citar ningún país, pero en varios países europeos y en Estados Unidos se está utilizando ese espectro en redes privadas, en recintos, y se tarifica por el uso en el espacio, en el volumen en el que se están utilizando. Eso nos daría mucha competitividad. Es que es eso o la Wi-Fi 6, ¿no? Va a ser así. Y bueno, nada más, quizá terminar con otra cosa que creo que podría estar bien, y es que la cobertura, en efecto, tenemos cobertura para un porcentaje muy alto de la población, pero probablemente todavía tenemos polígonos industriales a los que no llega la fibra óptica. Y quizá deberíamos empezar a medir las bondades de nuestra red o las bondades de la cobertura de servicios de telecomunicaciones en nuestro país a partir de la cobertura en producción y no en población. Es decir, ¿cuánto llegamos a los polígonos industriales? ¿A cuántas industrias no llegamos con fibra y con 100 megabits por segundo? Porque no les vamos a pedir ahora que se pongan de repente el 5G si no les llega una fibra, ¿no? No sé cuál es esa métrica, pero me constan una serie de polígonos en nuestra región, por lo menos, a los que todavía esa posibilidad de digitalizarse a este nivel no ha llegado. Pues nada más, muchas gracias. Muchísimas gracias, Narcís. Hemos visto proyección de servicios esenciales, de salud en este caso, y un 5G que está a la vuelta de esquina y que tiene un potencial social y económico descomunal. Vamos a seguir avanzando en la progresión. Hemos visto los pilotos, el 5G aplicativo. Vamos a pasar al I+D en 5G. Tenemos aquí a Arturo Azcorra, que es, además de catedrático de la Carlos III, vicepresidente de Five Tonic, que es un líder en proyectos 5G y en establecimiento 5G, y que además es miembro de la Junta de Socios de la Asociación para Infraestructura 5G y miembro del grupo del Vision Group. Por lo tanto, terminar con esta visión me encantará. Muy bien. Pues muchas gracias. Lo primero, agradecer y dar la enhorabuena a METIC. Estas jornadas son extraordinarias. Yo he estado en otras ediciones de las jornadas que han estado siempre muy bien, pero esto que habéis hecho este año realmente es extraordinario como programa, organización, presencia institucional y sobre todo realizarlo de forma presencial o semipresencial en estas circunstancias tan difíciles, porque tiene mucho más valor. Los eventos que se han hecho totalmente digitales es muchísimo mejor que nada, pero el evento presencial sigue teniendo un gran valor y realmente este año habéis hecho algo extraordinario, así que muchas gracias, primero, por organizarlo y segundo, por invitarme. Respecto al papel de España en investigación en 5G, nuestro laboratorio 5Tonic, sin ninguna duda, como tú has indicado, es el laboratorio de investigación en 5G más avanzado de Europa. Los miembros que tenemos en el laboratorio, que son Telefónica y MDA Networks como fundadores, pero luego tenemos a Altran, a Ericsson, a Intel, a Interdigital, a la Carlos III y también tenemos a Comscope, que es una gran empresa americana de antenas que compró recientemente ARRIS. Son entidades que han estado en todos los proyectos de la primera call de la 5G PPP desde el principio. En el año 2013 las entidades de 5Tonic estuvieron en todos los proyectos. Han estado también en la mayoría de los proyectos de la 5G PPP, pero realmente en los proyectos de testbeds paneuropeos han tenido protagonismo. ¿Por qué? Porque Ericsson y Telefónica han sido las dos únicas empresas de toda Europa que han participado en los 3 proyectos de testbed europeo de la Comisión. Y la Carlos III ha sido una de las poquísimas universidades que ha participado en 2 de los proyectos de testbeds paneuropeos. Por otra parte, en lo que es el Partnership Board, que es el órgano que
gobierna la PPP europea, es un órgano conjunto entre la Comisión y la parte privada. Solo hay 2 representantes académicos en toda Europa y uno es español, que soy yo como vicepresidente de Syncotonic. Estamos además mirando al futuro y en los últimos 3 años hemos estado trabajando para que en Europa tengamos la primera infraestructura paneuropea de investigación en TIC. Ahora mismo Europa tiene telescopios, tiene aceleradores de partículas, tiene laboratorios de ciencias sociales, tiene un repertorio de infraestructuras de investigación en TIC, en otros campos muy amplio. Tenemos también infraestructuras que usan las TIC, como Dante, la Red Académica Europea, pero no es para investigar en TIC, es para investigar en general en todo, o los supercomputadores que también son totalmente horizontales, investigan en bio, se utilizan para investigar en física. No tenemos ninguna infraestructura de investigación paneuropea para poder investigar en TIC y en los últimos 3 años hemos preparado una propuesta que es la propuesta SLICES. Y quería agradecer públicamente aquí a Rafael Rodrigo, que es el secretario general de Coordinación de Política Científica, que él ha dado respaldo a nuestra propuesta y ha conseguido que España apoye formalmente a nivel europeo la propuesta SLICES. Se va a enviar dentro de pocos días, que se cierra la call de ESFRI, y si se aprobara, como digo, sería un hito, puesto que sería la primera vez que en Europa tenemos una infraestructura para poder investigar en tecnologías de información y las comunicaciones. Por estos y muchos otros motivos podemos afirmar sin ninguna duda que España es líder en investigación en 5G. No solo es el Syncotonic un laboratorio que es el más avanzado, tenemos el iTeam que dirige Narcís Cardona, tenemos por supuesto la investigación de las empresas como Altran, Telefónica, Ericsson, muchas empresas pymes que hacen una investigación absolutamente puntera y España desde el año 2013, que es cuando se empezó a investigar en esto, ha sido pionera y líder en estos aspectos. Pero también tenemos que tener aspectos de reflexión que me gustaría comentar. Desde que en 2013 empezó la investigación en 5G, Alemania, Finlandia, Francia han lanzado programas de investigación nacionales en 5G. Y creo que es muy doloroso para el sector TIC español ver cómo en nuestro país, salvo en Cataluña, que la Generalitat lanzó unos pequeños programas, no ha habido en estos 7 años ningún programa de investigación específico nacional en 5G. Y en el recientemente aprobado Plan de Choque para la Ciencia, que son 1.000 millones de euros, no se ha dedicado de forma específica no ya dinero para investigar en 6G, que sería la siguiente generación, o para continuar la investigación en 5G, sino que se han dedicado 0 euros para investigar en TIC, en ningún aspecto de las tecnologías de la información y las comunicaciones. Se ha dado una enorme parte presupuestaria al sector bio, cosa que es totalmente correcto en las circunstancias en las que estamos. Tenemos un plan de choque y, por tanto, es totalmente correcto y todos tenemos que apoyar, aunque no sea nuestro sector, que el sector bio tiene que ser fuertemente apoyado. Pero en el sector TIC hemos observado cómo sí hay partidas específicas para otros sectores que nos llama la atención frente a esos 0 euros que el Ministerio de Ciencia, no es el Ministerio de Economía, sino que es el Ministerio de Ciencia, lo aclaro, ha dedicado. Y voy a citar algunas. Ha habido 5 millones para el germoplasma vegetal, 25 millones para automoción, que yo creo que en la pandemia quizá no es un sector necesariamente prioritario, 51 millones para apoyar la biodiversidad a partir de la plataforma LifeWatch, 65 millones para aeronáutica, que yo creo que también no es un sector que en estos momentos esté necesitado de investigación, está necesitado de apoyos de otro tipo porque está bajando, pero no creo que sea prioritario en ese sentido. 85 millones para un buque oceanográfico, 100 millones, eso sí, de capítulo 8, para infraestructuras de movilidad. Cito estas entre otras partidas específicas que se han dedicado a sectores concretos, frente a 0 euros para TIC. Y por estos motivos me gustaría solicitar al Ministerio de Ciencia e Innovación que para futuras acciones en ciencia, probablemente vinculadas al plan de recuperación, que esperamos recibir 140.000 millones,
consideren si sería oportuno que hubiera programas de investigación en 6G, en la continuación de 5G o en otros ámbitos del sector TIC, como ya están haciendo Finlandia, Suecia o Alemania. Por tanto, pienso que la importancia económica del sector TIC, que el secretario de Estado y la directora general creo que han indicado con total neutralidad, no son parte de la industria ni del mundo académico, pero el secretario de Estado claramente ha dicho que se espera que el sector TIC sea, por su horizontalidad, por su capacidad de exportación y globalización, por su liderazgo tecnológico como en satélites, como la empresa Mir, que es líder en satélites desde hace decenas de años, por todos esos factores y también por la reacción que ha tenido, va a ser un motivo de recuperación económica y es un sector que también ha ayudado a paliar la crisis del COVID. Por tanto, por esos motivos, queremos que el Ministerio de Ciencia, quizá también animado convenientemente por el Ministerio de Economía y Transformación Digital, considere la importancia de investigar en tecnologías de información, porque este es un sector que la investigación es su sangre. Sería imposible tener hoy 5G si hace 7 años no viéramos a desarrollar las soluciones tecnológicas que lo han hecho posible hoy en día. Y termino contestando a la última parte de tu pregunta, que es qué impacto económico va a tener o la investigación qué papel ha jugado. No hay ninguna duda que gracias al liderazgo investigador que hemos tenido en España desde el principio, desde el 2013 que empezó esta investigación, hoy el grueso de nuestras empresas son líderes en productos y servicios 5G. Y el grueso de nuestras empresas van a poder estar muy bien posicionadas, no solo para captar una parte muy grande de ese mercado en Europa y en el resto del mundo, sino para contribuir a la transformación digital, en lo que han insistido todos los ponentes que yo he escuchado en esta sesión. 5G no solo es un nuevo producto para las telecomunicaciones, 5G es transformador en todos los sectores o casi todos los sectores de actividad económica. En algunos será un completo game changer, transformará los modelos de negocios, en otros no, simplemente será una extraordinaria herramienta, pero va a ser un gran game changer. La Comisión Europea ha hecho pública una estimación oficial. Hay muchas consultoras que publican informes y datos, todas ellas muy respetables, pero la Comisión Europea ha hecho una previsión oficial este año recientemente y ha previsto que se van a invertir entre 300.000 millones y 500.000 millones de euros solo en Europa en productos y servicios 5G en los próximos 5 años. 300.000 y 500.000 millones. Pues bien, las empresas españolas de todos los sectores y de todos los niveles están ahora, gracias a ese esfuerzo investigador que se ha realizado en esos 7 últimos años, perfectamente posicionadas para suministrar y captar una gran cuota de esos 300.000 a 500.000 millones que se invertirán en los próximos 5 años. Por tanto, los beneficios económicos de 5G para España van a ser muy grandes, gracias a nuestra anticipación, a nuestra capacidad tecnológica y al esfuerzo inversor que ha supuesto dedicar todos esos fondos al futuro en lugar de dedicarlos al corto plazo, que es algo que siempre hay esa tentación y que yo creo que nuestro sector no hace y sistemáticamente mira al futuro y es capaz de invertir hoy, invertir en I+D para ser más competitivos en el futuro. Con esto termino y muchas gracias otra vez por haberme invitado. Pues muchísimas gracias, Arturo. Hemos terminado con una visión de futuro y hemos abierto sobre acciones futuras y hemos recalcado el papel horizontal, transversal en la digitalización de todos los sectores que va a tener 5G. No sé cómo estamos de tiempo, me estoy guiando por un reloj analógico y encantadoramente Camp. Pero va por 5G. No funciona. Vale, bueno, pues vamos a terminar entonces aquí la sesión. Bueno, yo quería hacer un comentario muy breve. Hemos hablado de casos de uso de proyectos concretos y del beneficio que da para las compañías,
hay una oportunidad aún mayor, que no voy a cuantificar en dinero, sino lo voy a poner el ejemplo a nivel de modelo de negocio. Los grandes gigantes de Internet son empresas norteamericanas. ¿Por qué? Porque han montado un modelo de negocio de plataforma, que es un modelo que te permite, teniendo tú una plataforma, escalar en ingresos con mínimos costes. 5G, y gracias al borde de la red, ese famoso Edge Computing del que se está hablando, permite hacer exactamente lo mismo. Podemos montar una nueva nube en el borde de la red de telecomunicaciones y montar ahí una plataforma. Si eso lo orientamos a las pymes, a los consumidores, y lo hacemos bien, que es algo en lo que estamos trabajando ahora mismo con Telefónica, por cierto, podemos montar modelos de negocio que escalan igual de rápido que los de los gigantes de Internet. Y cuando se está hablando de la inversión en las TIC, estamos hablando de todo este tipo de cosas. Eso es especialmente importante para España, porque ya no solo es en qué inviertes, sino cómo escala en eso que inviertes. Y 5G te permite escalar de manera muchísimo más rápida. Y eso es muy importante que se tenga en cuenta también. Muchas gracias. Si me permitís, recojo un poco las alusiones que ha habido al Gobierno, aunque no me toquen todas, pero bueno, recojo el traslado al Ministerio de Innovación para que preste más atención. Sí quería mencionar muy rápidamente, Narcís ha dicho varias cosas. Una de ellas, necesario que se impliquen las empresas de otros sectores, totalmente de acuerdo. Solamente mencionar que es curioso que cuando se hizo la consulta sobre la hoja de ruta del 5G en España, por supuesto contestaron todas las empresas, bueno, todas no, contestaron muchas empresas del sector TIC, apenas contestaron empresas de otros sectores y esto efectivamente es preocupante, pero bueno, hay que crear esos ecosistemas. Desde luego el Observatorio de 5G está dentro de su leitmotiv. El espectro para redes privadas no es una pena, es una oportunidad. Todavía quedan bandas, todavía queda reflexión que hacer, cabe la posibilidad. Y totalmente de acuerdo en que el despliegue de fibra se ha hecho con objetivo absolutamente residencial. Creo que hemos hecho un enorme trabajo, sobre todo el sector privado. La mayor parte de las inversiones son privadas, esto no se le oculta a nadie. Creo que el Estado ha apoyado para que no existiese brecha digital y sigue apoyando para que no exista esa brecha de cobertura, pero queda todavía mucho por hacer en cobertura en territorio y cobertura dirigida a las empresas, de conectividad, ultraconectividad dirigida a las empresas. Totalmente de acuerdo y me alegra mucho que me haga esta pregunta porque a eso se va a dedicar fundamentalmente el plan de conectividad del que hablaba antes el secretario. Pues enhorabuena por ello. ¿Y alguna pregunta del público? ¿Habría tiempo? No, no tenemos. No sé. Muy bien. Muchas gracias. Gracias. Vale.